¿Contado bien la historia de la inmigración? No, yo creo que la historia de la migración no está plasmada tal cual es, ¿no? Quizás está llena de matices y de anécdotas y de cosas, pero yo creo que la historia de la migración y lo que la emigración ha aportado a este país no está suficientemente valorado ni en su justa dimensión. Yo creo que faltaría mucho más para poder llegar a ese nivel de entendimiento de qué es la inmigración. Hablemos de política, ya que antes hablaba de los políticos, no, pero de la política. A ver si no me meto en un lío. No, de una política que usted conoce muy bien, la cercana. Quiero referirme al Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, el Consejo General de la Migración antaño, que no deja de ser un orden, en algún orden, un órgano político, ¿no? En parte. Pero no vamos a hablar de partidos políticos, no. La política ya sabe usted que está en todo, en la vida, ¿no? Forma parte de ella. Pero usted lleva en el Consejo, vinculado a él, muchos años, casi cerca de 2 décadas. Los últimos años han sido como presidente. Y mi pregunta concreta es, ¿se escucha, se considera y, sobre todo, se resuelven los problemas de los españoles en el exterior? Almudena, yo creo que no. Yo creo que ni se escucha ni se resuelven. En fin, es que escuchar pudiera ser que también de alguna forma me puedan rebatir esto, ¿no? De que escuchar sí se escucha. Bueno, no lo sé. Escuchar es cuando después de escuchar algo hay una reacción o una acción a lo que estás escuchando. Y eso es lo que sentimos nosotros que no hay. Con lo cual pienso que no se escucha. Pienso que se creó este organismo. Es un organismo, tú habías comentado, político de alguna manera. Yo no diría político en el sentido de la política, sí político en el sentido de que se hacen o se procura hacer cosas para que el español viva mejor y esté mejor allá donde se encuentre. Desde esa política a esa me refería. Se refería. Bien, pues entonces sí, efectivamente, somos un órgano consultivo y asesor adscritos al Ministerio de Empleo y Seguridad Social y llevamos 25 años ya en este camino. Pero sus decisiones, todo el trabajo que hacen, que es muchísimo y que no se conoce, no son vinculantes. Ese es el quid de la cuestión. Sí, así es, ese es el quid de la cuestión. No son vinculantes porque somos precisamente consultivos y asesores. O sea, finalmente, si no te consultan, pues tampoco tienes a quién asesorar. Nosotros tratamos de hacer cierta labor de asesoramiento en los países de acogida, en donde estamos residiendo. Esto quiere decir que nos acercamos al cónsul general en turno y le transmitimos muchas de las reivindicaciones, muchas de las necesidades, de las carencias que tienen los españoles en el exterior, porque nosotros captamos esas necesidades en el día a día, en el transcurrir. Siempre hay quien te comenta oye, sabes, fulanito de tal, este asturiano o este leonés o este tal gallego está en muy malas condiciones, pasa esto, pasa lo otro y tal. Y nosotros tratamos de gestionar un poco con las autoridades, que en la mayoría de las veces están completamente en blanco, no saben que esas personas están así y por qué están así, ¿no? Entonces nosotros los acercamos, los allegamos a estos organismos ya oficiales y ya desde ahí, pues sí, la verdad es que en ocasiones empiezan a gestionar ayudas, a orientarlos, incluso a repatriarlos en algunas ocasiones que nos han sucedido y a acogerlos aquí en España, en esas casas de la tercera edad, ¿no? ¿Tiene suficiente visibilidad? ¿Se conoce? ¿Se sabe lo que hace el Consejo General de la Ciudadanía Española en el exterior? Y le pongo un ejemplo. A un asturiano que lleva 3 años en Veracruz, ¿el Consejo General, repito, de la Ciudadanía Española en el exterior, le suena chino?
Bueno, yo quería nada más comentarte que no llevo 3 años en Veracruz, llevo 37. No, no me refiero a usted, a uno, imagínese, a un supuesto, ¿no? Asturiano, se da la circunstancia de que usted también vive, pongamos no sé, en cualquier otro lugar del mundo, en Hong Kong. Sí, en Hong Kong. No, efectivamente, no hay ese conocimiento ni hay esa visibilidad. El Consejo pues es un organismo, viene, trabaja y es algo que queda ahí. O sea, finalmente tenemos algunos medios que nos apoyan, como precisamente vosotros que estáis haciendo esta entrevista y otra que he tenido anteriormente, pero francamente no tenemos esa repercusión. Yo siento que debíamos de tener esa visibilidad lanzado desde el mismo organismo al que pertenecemos, estamos adscritos, ¿no? Esto es los órganos de gobierno como pueden ser el ministerio al que pertenecemos, el Ministerio de Exteriores, que también está vinculado de alguna manera a través de los consejos de residentes. Ahora apenas empezamos a hacer alguna difusión a través de páginas web que nosotros mismos hemos reivindicado muchas veces. No había medios para crearlas, no hay medios para mantenerlas. Entonces es muy difícil poder trabajar y poder decir quiénes somos y qué hacemos. Eso es lo importante. No quiénes somos, sino qué hacemos. Lo importante es eso. Pero bueno, nosotros seguimos en esa lucha de querernos hacer visibles al mundo, de querer que la sociedad española sepa lo que es la emigración. Es raro o es poco el español que no tenga o tenga el conocimiento o de cerca o de un poco más en referencias de que muchos españoles no están aquí, que se han ido por circunstancias, unas veces de cuestiones de diferencias políticas, otras de cuestiones de diferencias económicas o de imposibilidad económica, y ahora esta última migración de estos chicos jóvenes que no encuentran trabajo, jóvenes muy preparados, que no encuentran trabajo aquí en su patria. Entonces, esa es la emigración. Entonces, de alguna manera, sí hay gente que que saben que hay españoles, pero no saben que hay este consejo, no saben que hacemos esta labor, este trabajo, y finalmente, pues, estamos invisibles, ¿no? Hablaba usted de los CRES. ¿Son una figura más cercana a los consejos de residentes? Los CRES, el Consejo de Residentes de Españoles se forma precisamente en todas las demarcaciones consulares donde hay más de 1.200 inscritos, tienen el derecho a formar ese Consejo de Residentes. Ese Consejo de Residentes es precisamente el que vincula al español con sus autoridades. Es precisamente ahí donde hacen ese puente, ¿no? Y de ahí, precisamente, de ese Consejo de Residentes, es donde sale electos los consejeros generales de la ciudadanía española en el exterior, anteriormente de la migración. Es en ese seno de la sociedad de donde partimos. Somos todos emigrantes, no hay nadie que cobre nada en absoluto, al contrario, os puedo asegurar que nos cuesta. Pero lo hacemos con cariño, lo hacemos porque el emigrante es también a su vez una persona que se desprende de lo poco que pueda tener para dárselo a alguien con tal de mejorar. Ese es el ADN nuestro, el ADN es el agradecimiento, y ese agradecimiento lo reflejamos cuando hacemos trabajos, en este caso como sin ninguna retribución, sin ningún fin de nada, y más bien pues eso, sacrificando tiempo de familia, tiempo de trabajo. ¿Merece la pena? Sí, merece la pena, sí. O sea, después de los sinsabores que te pueda originar y te pueda causar de estas diferencias que podemos establecer mentalmente, ¿no? Con ver que no avanzamos en la medida que nosotros quisiéramos ni a la velocidad que nosotros quisiéramos, sí compensa. 25 años de Consejo General, en esos 25 años se han conseguido muchas cosas que si no hubiera existido este Consejo, difícilmente yo me creo que hubiera podido beneficiar a tanta gente que se ha beneficiado y que se están beneficiando. Dígame una que para ustedes haya sido importante.
Una de las más sensibles puedo referirme a las pensiones asistenciales, otra a la sanidad. Sanidad que se ha dado a españoles en el exterior que no tenían la posibilidad de esa asistencia sanitaria. Precisamente este es nuestro alma mater, estar reivindicando a las personas que menos posibilidades han tenido, que menos éxito han tenido quizás a lo mejor a nivel laboral o económico en esa aventura del exterior, y que son los que menos voz tienen, ahora casi ni voto. Hablando del voto, se acaba de aprobar por unanimidad en el Congreso de los Diputados la creación de una comisión que investigue si hubo irregularidades en la reforma que se hizo en el año 2011 de la ley electoral, ¿no? Por la que desde entonces hay que rogar el voto, ¿no? Que haya que rogar un derecho ya suena mal, ¿no? Pero en este caso, ¿usted cree que esto va a significar algún tipo de avance o es parte del maquillaje, ¿no?, que es tan propio de la política? Bueno, no me atrevo a decir si sea maquillaje. Yo siempre vivo con la esperanza. Sí, la esperanza nunca... Eso está muy bien. Nunca la pierdo y lucharé y moriré en la raya así, precisamente con la esperanza. Yo creo que abrir ahora el debate para investigar ya me parece que empieza mal, porque no hay que investigar. Investigar lo puedes hacer después. Primero modifica lo que está mal, legisla lo que está mal, el daño que nos están haciendo. ¿Tú quieres saber si me lastima mucho la puya que nos metieron? No, quítame la puya de encima. Eso es lo que quiero inmediatamente. Que nos han dicho que cometieron un error, que quieren rectificar y que quieren esto. Pero llevamos años ya con esto. Tanto el Partido Socialista, quien legisló y quien implementó, junto con el Partido Popular, que lo secundó. Para mí es tan culpable uno como el otro. ¿Cómo es posible que estemos a las alturas en las que estamos y no se haya hecho nada, ninguna modificación a la ley electoral, a la famosa LOREC? Y que sigamos nosotros teniendo que rogar un voto y que nos hayan quitado la identidad al suprimirnos el voto municipal. Que le pregunten a un emigrante, al que quieran, y que le digan qué siente cuando no puede votar por su municipio. Eso es vergonzoso. No solamente vergonzoso, sino, me atrevo a decir, es maquiavélico. Nos han quitado la voz, nos han quitado el alma, nos han quitado lo principal que tenemos nosotros. Lo que no se ha contado es por qué. Ustedes tendrán alguna suposición, ¿no? Pero claramente nunca se ha explicado por qué esta reforma, ¿no? Sí, yo no entiendo por qué no ha habido una explicación, pero tampoco entiendo que se hayan preocupado por el querer investigarlo o aclararlo. Desde luego, a mí no me cabe la menor duda que esto es un interés político. O sea, quitarle a un nacional, a una persona que nació y que vivió y que por circunstancias se tuvo que ir, y con un simple argumento de vecindad, es tan pobre, es tan deleznable, es tan ruin el que nos hayan hecho eso, porque no han pensado que la mayoría de los emigrantes aportamos y seguimos aportando a nuestro municipio. Ahí es donde queremos ser. Yo no quiero sentirme de España solamente, yo quiero sentirme de Gijón. Aquí nací, aquí he vivido 22 años de mi vida, aquí vive mi madre, aquí vive un hermano, aquí viven mis tíos, mis primos, y yo contribuyo a este municipio. ¿Cómo es posible que yo, en estas circunstancias, me digan tú no puedes votar porque no eres vecino? ¿Cómo voy a ser vecino? No soy vecino permanente, soy vecino ocasional. Soy vecino cuando puedo ser vecino. A mí me encantaría ser vecino permanente. Pero bueno, las circunstancias de la vida no han sido así y soy ocasional. Y yo no tengo derecho a votar por una autoridad municipal. No puedo votar por concejales, ni por alcalde, ni por absolutamente nada. O sea, yo siento
al margen de que sea un voto o no lo sea, yo lo que siento es que me están quitando un poco de ser gijonés. A la par que el voto, la nacionalidad, porque también lo de la nacionalidad es un